acontecer electoral a la semana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entérate. Los saluda Adriana Montiel este lunes 16 de abril del año 2018. Hoy estamos a 75 días de la jornada electoral del 1 de julio, en la que se renovará, además de la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, cargos locales en 30 entidades del país, entre ellos 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña este lunes para presentar la información en este inicio de semana. Hola Adriana, como cada lunes, les damos la bienvenida a Entérate con la información más relevante del quehacer electoral. Los invitamos a permanecer con nosotros. A continuación, estas son las noticias. Por ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, registra INE candidatura independiente a la presidencia de Jaime Rodríguez. Imparte Aníbal Pérez Liñán conferencia de primavera, ¿puede sobrevivir nuestra democracia? Liderazgo y agencia política en América Latina. Comisión Temporal de Debates propone la modificación al horario del segundo debate presidencial y la inclusión del tema de salud en el tercer debate. Luego de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantiza INE el derecho de audiencia de Armando Ríos Peter. Participa presidente del INE en foro sobre ciberseguridad. Firman INE y Tribunal Electoral de la Ciudad de México convenio en materia de derechos humanos y cultura cívica. Más de 141,000 connacionales solicitaron su inscripción a la lista nominal para emitir su voto el próximo 1 de julio. Llevan a cabo foro para discutir las plataformas electorales en la UNAM. El INE condena el asesinato de Maribel Barajas, candidata del Partido Verde en Michoacán. Este lunes 16 de abril vence el plazo para recoger credencial para votar en los módulos de atención ciudadana del país. El martes 10 de abril, en acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del INE registró la candidatura independiente a la presidencia de Jaime Rodríguez Calderón. Y es que el lunes previo, por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal consideró que el INE no respetó la garantía de audiencia del aspirante en el proceso de revisión de firmas de apoyo ciudadano, en el que, por cierto, el instituto había determinado que no cumplía con los apoyos marcados en la ley para ser registrado al encontrarse apoyos inválidos. Luego de resolver una queja del propio Jaime Rodríguez, las y los magistrados instruyeron al INE a registrar la candidatura. Al acatar este ordenamiento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció el trabajo de las diferentes áreas del instituto que se encargaron de la validación de las firmas en el proceso de registro de candidaturas independientes federales. Las áreas del INE y la referida comisión realizaron su trabajo sin excepción, de manera pulcra desde un punto de vista técnico, absolutamente neutral desde un punto de vista político, es decir, sin filia ni fobia alguna, y de una manera profesional y dedicada. El consejero Benito Nasif enfatizó que en el proceso de validación de firmas de apoyo ciudadano, las y los aspirantes, sin excepción, tuvieron derecho de audiencia. Por su parte, el consejero Ciro Murayama señaló la importancia de que el instituto explique las decisiones que ha tomado en apego a su autonomía y se refirió a la sentencia del tribunal. En cambio, se infirió que de ese universo de fallecidos, de nombres jamás registrados en el padrón, de personas repetidas, tal vez se podrían encontrar 16,656 ciudadanos que faltaron. La consejera Dania Rabel señaló que el INE se enfocará en realizar las modificaciones que traerá como consecuencia el registro de esta candidatura. Vamos a tener que hacer modificaciones a los formatos que ya fueron aprobados de documentación electoral. Tendremos que ajustar o modificar el formato específico del primer debate presidencial. También tenemos que otorgar recursos públicos.
Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que se violó la garantía de audiencia del aspirante independiente a la presidencia, Armando Ríos Peter, por lo que ordenó al INE concederle un plazo de 10 días para revisar los apoyos ciudadanos que fueron clasificados como inválidos y pronunciarse nuevamente sobre el porcentaje logrado y el registro de su solicitud. Precisamente, respecto a este acatamiento y ante diversas descalificaciones en contra de su personal, el INE aclaró que en todo momento el derecho de audiencia de Ríos Peter ha estado garantizado y se cuenta con toda la disposición para el cumplimiento de la determinación. El instituto indicó que cuenta con la capacidad material y humana para revisar los 906.417 apoyos ordenados en la sentencia y reiteró su disposición y apertura para que Armando Ríos Peter y el personal que él designe continúen los trabajos de verificación de los apoyos. Y como parte de la sentencia del Tribunal Electoral, la Comisión Temporal de Debates del INE incluyó al candidato independiente Jaime Rodríguez a los formatos de los 3 debates presidenciales. El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, explicó que entre las modificaciones también se encuentran la adecuación al horario del segundo debate en Tijuana, Baja California, para que se realice el 20 de mayo a las 9:30 de la noche, así como la inclusión del subtema de salud en el tercer debate del 12 de junio en Mérida, Yucatán. A diferencia de las 20 horas como estaba circulado originalmente, producto esto de la respuesta que dio la Federación Mexicana de Fútbol en torno al planteamiento que hizo el presidente de la Comisión Temporal de Debates a fin de modificar el hora de inicio de la final de fútbol. Se ha contestado en sentido positivo, se ha indicado que la final será a las 7. Y finalmente, la última modificación consiste en adecuar los subtemas del tercer debate a efecto de incluir el tema de salud. En otra información, el INE arrancó el ciclo de conferencias estacionales 2018, en el que el doctor Aníbal Pérez Liñán impartió la conferencia magistral de primavera ¿Puede sobrevivir nuestra democracia? Liderazgo y agencia política en América Latina. El académico realizó un análisis sobre el estado de las democracias de la región y los factores que determinan su erosión, muerte o supervivencia. Explicó que actualmente las democracias se tratan de regímenes que pueden denominarse repúblicas liberales de masas, marcadas por el presidencialismo. Estas repúblicas liberales de masas delegan el poder a ejecutivos electos y a asambleas representativas. Junto con esto, las repúblicas liberales de masas son liberales en el sentido de que estas autoridades electas, que están en ejercicio del poder político, ven restringido este ejercicio del poder por una constitución. En compañía del consejero del INE, Benito Nasif, quien comentó esta conferencia, el académico explicó que las democracias de América Latina pueden sobrevivir a través del compromiso de las élites políticas con los principios de la democracia. El Registro Federal de Electores del INE informó que luego de que concluyó el periodo del registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero el pasado 31 de marzo, avanza en el proceso de revisión de las solicitudes para votar el 1 de julio. En total, se recibieron 141.745 solicitudes de mexicanas y mexicanos en el extranjero y con corte al 9 de abril, 79.640 habían sido procedentes. Quienes tramitaron la credencial tienen hasta el 30 de abril para confirmar su recepción y así quedar inscritos en la lista nominal. Consulten más en www.votoextranjero.mx. Al participar en el foro de análisis y discusión ciberseguridad en las elecciones organizado por la Fundación Miguel Alemán AC y The Aspen Institute, el consejero presidente del INE dijo que el instituto cuenta con experiencia, seguridad, infraestructura informática, así como un despliegue tecnológico de cara a las elecciones del 1 de julio. Señaló también que en materia de ciberseguridad, los sistemas informáticos del INE son auditados externa e internamente. Que el tema de la ciberseguridad es un tema que ha formado parte de la evolución de nuestros sistemas, desde el momento mismo de la construcción de los mismos y particularmente durante su operación. Hoy el INE tiene una división de ciberseguridad interna muy relevante y todos los sistemas hoy además están siendo auditados por una compañía externa que está vigilando la integridad del sistema desde fuera, pero también los protocolos con los que se operan los sistemas desde dentro.
Destacó que para dimensionar los riesgos ante posibles amenazas en materia de seguridad informática, debe entenderse que la mejor garantía de que los votos se cuentan y se cuentan bien es que esta es una tarea de las y los ciudadanos. Los votos se cuentan a mano, las actas se llenan a mano, la agregación de los votos se realiza mediante computadora, sí, pero que no lo hacen de manera automática. En el marco de los comicios del 1 de julio, el INE, en coordinación con la UNAM, realizó del 10 al 12 de abril el ciclo de conferencias México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE dijo que espacios como este abonan a que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio con libertad y de manera informada. Que este ciclo de mesas de reflexión forma parte de una estrategia de colaboración de las instituciones de educación superior, como se ha mencionado, con el Instituto Nacional Electoral, para que el debate en clave democrática empape la conversación universitaria, tanto entre el personal académico como entre las y los estudiantes. Enrique Graue, rector de la UNAM, mencionó que la universidad no debe convertirse en una arena de las contiendas político-electorales, pero sí puede estimular e incentivar ampliamente la participación ciudadana. Así como la Universidad de la Nación no debe convertirse en una arena de las contiendas político-electorales, sí puede estimular e incentivar ampliamente la participación ciudadana, fomentar la discusión académica de las propuestas y aportar ideas a todos los proyectos por igual. En otra información, el INE y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para establecer bases y mecanismos de coordinación para intercambiar conocimientos y experiencias en materia de derechos humanos y participación y promoción de la cultura cívica. Acompañado del consejero Marco Baños y del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba recordó que la Encívica 2017-2023 reconoce el valor de la participación ciudadana para la vida pública y el fortalecimiento de la democracia. La propia Encívica, en realidad, durante el proceso electoral se está volcando precisamente en esta lógica de apropiación de las elecciones de los propios ciudadanos, de las y los ciudadanos de las mismas. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Hernández, mencionó que esta colaboración permitirá fomentar la participación política de mujeres y hombres, la prevención de violencia por razón de género, la promoción del voto informado, entre otros. A partir de este convenio se podrán realizar algunas de las siguientes acciones: intercambio de conocimientos y experiencias para la promoción de la cultura democrática, así como todo tipo de acciones que contribuyan a su desarrollo, promoción y difusión, la promoción de la participación política de hombres y mujeres, así como para prevenir la violencia por razones de género, realizar eventos tales como congresos, seminarios, conferencias, paneles, mesas redondas y otro tipo de actividades similares, por ejemplo, foros y espacios de reflexión en el debate público en torno a estas figuras. El Instituto Nacional Electoral impartió el curso Actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias, dirigido a las magistradas y los magistrados de la Judicatura Electoral local, así como a su personal jurídico. Al dar la bienvenida, el consejero Ciro Murayama aseguró que la fiscalización debe tener un lenguaje ciudadano para que sea una herramienta al servicio de los derechos fundamentales de la democracia. La fiscalización tiene también que tener un lenguaje ciudadano, porque los usuarios de la fiscalización pues son candidatos, candidatas. Los sujetos obligados no son expertos en contabilidad, y entre más complicada hagamos la fiscalización para los sujetos obligados, más difícil será el cumplimiento de las normas. Pero también la fiscalización debe ser un instrumento al servicio de la ciudadanía para que tenga acceso con transparencia a la rendición de cuentas. El 11 de abril, el INE, en colaboración con el Museo del Objeto MODO, inauguró la exposición Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México 1910-2018, en la que más de 2,000 objetos como propaganda o materiales electorales resumen la historia de las elecciones desde el siglo pasado hasta la actualidad. Acompañado del académico José Woldenberg, la directora de Políticas Públicas de Google, Lina Ornelas, la directora del MODO, Paulina Newman, y el curador de la exposición, Juan Manuel Aurrecoechea, el consejero Ciro Murayama dijo que esta exposición es una recuperación de lo mejor de la historia de México del siglo XX. La exposición es una recuperación de lo que mejor tuvo, con todos
sus déficits, la historia de México en el siglo XX y México como país en un siglo tan convulso que fue la capacidad de extirpar la violencia como el expediente para definir quién gobernaba. Con esta exposición se busca contribuir a generar conciencia ciudadana e incentivar la participación democrática. La muestra estará abierta hasta el 29 de julio. Este lunes 16 de abril es la fecha límite para recoger las credenciales para votar, tramitadas hasta el 28 de febrero en los módulos de atención ciudadana del INE. A partir de mañana, las credenciales para votar que no sean recogidas serán resguardadas en bóvedas de seguridad hasta que pase la jornada electoral. El procedimiento de resguardo es realizado por el Instituto bajo la supervisión de comisiones de vigilancia. Cabe destacar que las credenciales para votar resguardadas podrán ser recogidas una vez concluida la jornada electoral. El INE manifestó su rechazo total a la violencia ejercida contra candidatas y candidatos y deploró el homicidio de Maribel Barajas, candidata por el Partido Verde a una diputación local por el Distrito 22 de Mújica, en Michoacán. El INE hizo un respetuoso y firme llamado a las instituciones y autoridades para que esclarezcan los hechos y sancionen a las personas responsables, y convocó a contendientes y ciudadanía en general a que se conduzcan con apego a la legalidad y se abstengan de cometer actos de violencia contra candidatas y candidatos. Entérate. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrecieron una conferencia de prensa el jueves 12 de abril en la que se pronunciaron respecto a las resoluciones que emitieron el lunes pasado, en las que ordenaron al INE otorgar el registro como candidato independiente a Jaime Rodríguez, así como otorgar 10 días de audiencia a Armando Ríos Peter. Escuchamos al magistrado Felipe Fuentes. Estamos aquí de manera extraordinaria porque hemos escuchado las expresiones de preocupación de la sociedad mexicana y porque entendemos que es importante que haya confianza en las autoridades electorales. Queremos exponer ante ustedes y ante la opinión pública las razones y argumentos detrás de esta sentencia. Por otro lado, la Sala Superior confirmó las pautas aprobadas por el INE para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de partidos políticos e independientes en las campañas del proceso electoral federal. Margarita Zavala, quien había impugnado el acuerdo, señaló una distribución de mensajes inequitativa, ante lo cual el Pleno consideró que la distribución del tiempo fue apegada al modelo constitucional de comunicación política y que el trato diferenciado se justifica a partir de la diferencia de las finalidades que tienen independientes y partidos. Como parte de la investigación iniciada a partir de las denuncias presentadas por el INE por las irregularidades en la recolección de firmas de apoyo a aspirantes independientes, la FEPADE informó que se encuentra a la espera de la documentación complementaria sobre el tema que aporte el instituto. La Fiscalía detalló que las indagatorias en materia penal electoral son independientes a los procesos y resoluciones que determinen el INE y el Tribunal Electoral y que sus resultados se darán a conocer en absoluto apego a lo establecido por el marco legal. La FEPADE, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, elaboró el cuaderno 10 delitos electorales que debemos conocer y denunciar, recopilación de los 10 delitos electorales más recurrentes, dirigido al público en general. El texto invita a conocer las conductas que afectan a la democracia y busca generar en la conciencia pública la importancia de ejercer el voto. Además, la FEPADE firmó un programa de trabajo sobre blindaje electoral con el gobierno de Tlaxcala y en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México develó el boleto del sistema de transporte colectivo Metro conmemorativo del proceso electoral como parte de una campaña de difusión sobre los delitos electorales y su denuncia. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Nos escuchamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Recuerden visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Adriana, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar el canal del INE en YouTube, INE TV. Nos escuchamos el próximo lunes. Central Electoral.